Pues volverlos a saludar a los que ya están conectados, a la gente que ve y sigue estos estudios en línea. Pues bienvenidos a esta semana, a este nuevo estudio. Seguimos y vamos a seguir por mucho tiempo, yo creo un par de meses más al menos, estudiando parábolas de Jesús. Y hoy vamos a ver una parábola, una de las parábolas más estudiadas. Hay libros enteros de esta parábola y es en Juan capítulo 15. Vamos a ver este mensaje que es la vid verdadera. Es la parábola de Jesús y la vid. Esta es una parábola, digámosle, múltiple, porque muchas veces en las parábolas normales o más cotidianas es un solo elemento el que comparan, ¿verdad? En la parábola del sembrador había varios elementos que podíamos ver. En la parábola que vimos de los talentos también, aunque se enfocaban en los talentos, hay mucho. Pero aquí sí hay al menos, de mismo explicado por Jesús, hay varios personajes. Y eso es interesante porque, por ejemplo, en la parábola de los talentos, Jesús habla de los talentos solamente, dice, a esto se parece el reino. Y ya yo les di diferentes puntos de vista. Estos son los talentos, esto es la administración, estos somos nosotros, esto está en el marco de dar cuentas, etcétera, etcétera. Pero Jesús, literalmente la parábola la enfocaba a una sola cosa. Y aquí sí hay varios elementos que Jesús menciona. Esto es tal y esto es tal. Y tiene unos de los versículos para mí que engloban la verdad del Evangelio y la verdad de una relación con Dios de una manera más directa, digamos, sin anestesia, así, golpe duro, un bombazo de realidad, que cuando lo tomamos en serio, cuando lo vemos más allá de una simple frase, cambia nuestra perspectiva de todo. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces voy a comenzar con el estudio. Jesús comienza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, dice la versión Reina Valera, la versión más moderna diría toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podrán hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaran mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Ok, hasta ahí vamos a leer. Aquí vemos varios aspectos. Vemos la vid verdadera. Me encanta cuando Jesús habla de lo verdadero, porque para aquellos que vayan a estar siguiendo lo de los últimos tiempos, precisamente, aquí meto spoilers y trato de engancharlos a otras predicaciones. Pero una característica de los últimos tiempos, estamos estudiando, la semana pasada comenzamos a ver Mateo 24, que son las señales antes del fin. Y los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿qué señal hay? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Cuándo qué va a pasar para que se cumplan estos tiempos? Y lo primero que Jesús hace es una advertencia. Ellos le preguntan, ¿qué señales hay? Y Jesús les advierte algo. Pareciera que
como si Jesús hubiera escuchado otra pregunta, como cuando decimos nosotros, bueno, pues ¿qué pregunté, no? Al final, que todo parece girar así. Y la advertencia que hace Jesús es, miren que nadie los engañe. Ojo, les dice, con el engaño. Porque una característica de los últimos tiempos va a ser precisamente el engaño. El engaño, la gente está viviendo engañada, la gente está viviendo con mentiras. Hoy, como nunca antes, hay un brote, un cúmulo de información que la gente consume a través de las redes. Y no solo estoy hablando de predicaciones, no me estoy yendo al punto del ámbito del cristiano. La gente en lo normal escucha muchas cosas. Hay muchas cosas en Internet. Hay muchas enseñanzas en Internet sobre lo que tú quieras. Sobre finanzas, sobre sexualidad, sobre cuidado de la salud. Y es bien curioso porque le decía yo creo que a Anel precisamente, le decía yo de que tú puedes encontrar en Internet a alguien que esté enseñando lo que tú quieres oír para justificarte. Es decir, aquel que no come pan, que su dieta es pura carnívora, va a encontrar divulgadores que hablan como la última novedad o como la mejor dieta del mundo, la dieta carnívora. Y te van a poner ejemplos de cómo el pan te enferma, cómo el azúcar aún de las frutas te puede enfermar y te puede dañar. La persona que sea pro frutas y pro verduras va a encontrar a una persona que esté enseñando cómo las verduras son buenas porque son de la naturaleza y la naturaleza es sabia y entonces tú no las puedes quitar y aunque algunas tengan más azúcar que otras, no se compara con lo procesado. Vas a encontrar a otro que te va a decir, no, tú puedes comer lo que quieras, aunque sea procesado, lo que importa es el conteo de calorías. Mientras tú lleves el conteo de calorías, tú vas a estar bien, no importa lo que comas, porque al fin de cuentas hoy todo es procesado. Y hasta vas a encontrar a personas que defiendan el refresco, por irónico que parezca. De modo que eso es un ejemplo de la salud, pero como eso hay mucho. Y cuando Jesús habla de lo verdadero, Él está precisamente atacando esta tendencia que hay en el mundo de darte cosas falsas, de darte ideas falsas, conceptos falsos, una falsa forma de ver a la familia, una falsa forma de ver la sexualidad, una falsa forma de ver aún la belleza, los estándares de belleza que el mundo impone y maneja y va cambiando según las tendencias. Entonces hay vides, la vid es la planta de la uva, que hay vides falsas con las que Jesús está luchando. Jesús en Mateo 24 dice, se levantarán falsos maestros y falsos cristos. Va a haber falsos salvadores, va a haber falsas ideas de salvación, va a haber falsos conceptos espirituales que promuevan el que tú te inclines hacia ello, sectas, herejías, falsas ideologías. Y Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera, yo soy la genuina, y cuando habla de lo verdadero, la palabra, la Biblia, el Evangelio, Dios es muy binario. ¿A qué me refiero con esto? Que es o 0 o 1. No sé si has oído últimamente el concepto de lo no binario, ¿verdad? Aquello que puede estar abierto. Es hombre y mujer y lo no binario, que puede ser cualquier cosa, cualquier espectro en medio de. Pues no es cierto, todo es binario, todo es o sí o no. La gente te empieza a decir, no hay absolutos, no puede haber absolutos, tenemos que ser más flexibles. Pero la escritura es muy clara. Está lo verdadero y cuando haces el espectro hacia acá, está todo lo que no es verdadero. ¿Y cómo se llama eso? Falso. No nos gusta usar ese nombre porque nos volvemos personas muy tajantes. Pero el evangelio es tajante. Por eso Jesús dice en un pasaje que a veces lo malinterpretamos. Jesús dice, yo vine a traer separación.
entre la gente, porque hay gente que me va a abrazar mi verdad, va a abrazar el evangelio, y gente no. Y esto es tajante, no puede haber un punto medio. Entonces, gente va a quedar de un lado de donde está Jesús y gente va a quedar a un lado alejado de Jesús. No va a haber un punto donde Jesús diga, bueno, ustedes no estuvieron tan mal, les toca algo medio bonito. No, no, no. O estás o no estás. Y cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, es decir, de aquí es donde ustedes se tienen que arraigar. En esta vid, en esta planta, es donde ustedes tienen que arraigarse y a partir de aquí construir todo lo que van a construir. Construir su vida, construir su pensamiento, construir su familia, construir su cultura, construir sus valores sobre aquello que es verdadero, porque todo lo que es verdadero va a permanecer. Lo que es falso va a caer, va a ser exhibido. Entonces Jesús comienza diciendo, yo soy la vid verdadera, es decir, yo soy la planta. Mi padre es el labrador, mi padre es el granjero, mi padre es aquel que está cuidando el campo. Yo soy esta vid, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Eso lo dice más adelante. Primero dice, todo pámpano, toda rama que en mí, es decir, tiene que estar conectada a la vid, no lleva fruto, dice, la quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes. La parábola de la vid habla de permanencia, habla de unidad, habla de un compañerismo que trae fruto. Dice, para que ustedes puedan dar fruto tienen que estar en mí, tienen que permanecer en mí. Si ustedes no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Si ustedes como ramas no dan fruto, no sirven y el Padre los va a cortar, los va a desechar. Pero aquel que está permaneciendo en mí, aquel que está en la vid verdadera, este va a dar fruto. Y cuando comience a dar fruto, el Padre va a hacer una cosa. El Padre lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que pueda estar llevando más fruto. Ahorita vamos a hablar de eso porque es una de las partes más bonitas de esta enseñanza. Y luego hace esta invitación Jesús. Permanezcan en mí, yo en ustedes. La palabra permanencia tiene que ver, ya creo que hace unas 4 o 5 clases o más, hablamos de permanecer. Cuando hablamos de las características de cómo se ve una fe genuina, decíamos que una fe genuina es aquella que permanece. La permanencia es bien importante porque la historia está llena de personajes que no han permanecido. Nosotros alrededor de nuestra vida tenemos gente que no ha sabido permanecer en Cristo, que un tiempo estuvieron entregados, que un tiempo caminaron con el Señor y que después regresaron a lo suyo, a las viejas andadas. Y no pudieron permanecer. Y hay algunos que fingieron permanecer, que pensábamos que estaban ahí, pero nunca estuvieron. Y hay otros que sí estuvieron, pero no han podido permanecer. Y esa es la lucha continua. Por ahí usamos el dicho popular, ¿verdad? No hay que llegar primero, hay que saber llegar, ¿verdad? No es cómo empezamos, no es cuánto cambio hay al principio, que a veces es muy padre y es muy notorio y wow, gloria a Dios. Pero el punto es permanecer, el punto es que al pasar los años tú voltees atrás y veas una vida continua de la mano de Dios, que no fue una etapa. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, muchos decían, es tu etapa, como que todos tenemos una etapa en la que buscamos a Dios, estás en tu etapa esa de espiritual. Gloria a Dios, esa etapa ha permanecido, ¿verdad? De mis 18 años a mis que tengo, no voy a decir cuántos, a mis 43 años, de mis 18 a mis 43, hay una permanencia. Si yo analizo mi vida, ya llevo más de cristiano que de lo que no fui cristiano. Y eso es muy padre. ¿Por qué? Porque
ha sido difícil, ha sido complicado en momentos, sí, pero uno permanece, ¿por qué? Porque aquí está la clave, permanece en mí, es decir, tenemos que saber aferrarnos y saber plantarnos correctamente en esta vid verdadera que es Cristo. El Padre va a hacer el trabajo, permanecemos por gracia. No todo es esfuerzo nuestro, de hecho la mayor parte, yo volteo y digo, qué bueno has sido, Señor, porque cuando yo me he sentido débil, tú me has fortalecido. Cuando yo he perdido la esperanza, tú has renovado mi fe. Cuando yo he querido tirar la toalla, tú en el aire no dejas que caiga. ¿Me entiendes esa parte? Porque yo he tenido mis luchas y yo he tenido momentos donde yo ya no he querido saber nada de este camino, donde he tenido decepciones, donde he tenido situaciones difíciles. Yo estoy aquí no como aquel que desde los 18 para acá nunca se ha equivocado. Al contrario, estoy aquí como aquel que de los 18 para acá, el labrador, el Padre me ha limpiado continuamente. Pero al menos para que el Padre trabaje contigo y te limpie, tiene que haber en ti un sentido y un deseo de permanencia. Él no puede trabajar con los que no están ahí. Es como esta ilustración muy clásica, ¿verdad? Dice que estaba un hombre se estaba cortando el pelo, ¿verdad? Y el chavo que se estaba cortando el pelo era cristiano y el peluquero era ateo. Y entonces, en esta plática le decía el peluquero al cliente, le decía, es que Dios no existe. Y le decía él, pero ¿por qué dices que Dios no existe? Y le empezó a decir, mira el hambre, mira la enfermedad, mira las guerras, mira la injusticia, mira estos niños, ¿verdad? Que han sufrido abuso, esta gente que no tiene que comer, esta gente que vive debajo de tragedias que han ocurrido. Si Dios existiera, no habría eso. Esta gente que hace maldad, esta gente que mata, que roba, etcétera. Y pues este cuate se quedó como que sin una respuesta rápida. Y dice la historia que él sale de la barbería y empieza a ver a gente con el pelo largo. Y de repente se le prende el foco y agarra a uno de los más greñudos y viene con él y lo mete en la barbería y le dice, te voy a decir una cosa, los peluqueros no existen. Y se queda asombrado el peluquero, ¿verdad? Dice, ¿cómo que no existen? Yo soy peluquero. No, no existen. ¿Cómo que no existen? Si aquí está mi trabajo, mira, aquí hay gente que viene y se corta el pelo y yo te corté el pelo hace rato. Claro que existen, claro que existo. No, no existen. Le dice, mira, y le enseña a este muchacho con el pelo largo, ¿verdad? Le dice, si los peluqueros existieran, este hombre no traería el pelo largo. Y afuera hay mucha gente con el pelo largo. Si los peluqueros existieran, nadie traería el pelo largo. Y le dice al peluquero, no seas tonto. Lo que pasa es que él no ha venido conmigo. Y le dice este cliente, ¿verdad? Le dice, exacto. La maldad existe y todo esto existe porque la gente no está buscando a Dios. Porque aun cuando te pasa alguna tragedia, si tú estás buscando a Dios, la palabra dice que todo ayuda a bien de aquellos que amamos al Señor. De manera que hay que haber una permanencia, hay que haber un estar ligado con el Señor, porque Él solo puede trabajar con aquellos que queremos permanecer. Aquellos que no quieren permanecer, Dios en su bondad, hay un libre albedrío y no nos va a obligar a permanecer. Es muy persuasivo, sí. Nos va a hablar varias veces, sí. Nos va a querer disciplinar, sí. Pero solo aquellos que queremos permanecer podemos recibir la disciplina. La limpieza de Dios tiene que ver con disciplina. Ahorita voy a hablar de esa parte. Ahora, esta es la parte en la que yo quería llegar y en la que quiero centrar más mi mensaje. Cuando les dice, permanezcan en mí, yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y esta palabra, esta frase es clave. Si de algo te vas a acordar hoy, que no sea del peluquero, que sea de esta frase. Dice, porque separados de mí,
nada pueden hacer. Esa declaración es una de las declaraciones más tajantes, cortantes, irritantes para los que no creen, bendición para los que creemos, acerca de Dios, acerca de Cristo Jesús, no de Dios el Padre, sino de la figura de Cristo, del Salvador, del Mesías. Porque ahí Jesús está hablando de su atributo como Mesías, como Hijo de Dios, como el medio para llegar al Padre. ¿Verdad? En versículos anteriores, del capítulo anterior, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y volvemos a este punto, las declaraciones absolutas de Jesús, donde él no dice, yo soy un camino, soy una verdad y soy una forma de vida. No, dice, yo soy el camino, no hay otro camino, el que hay soy yo. Yo soy la verdad. Todo lo que está fuera de mí es mentira, es engaño, no es verdadero. Y yo soy la vida. Fuera de mí no hay vida. Hay una canción que cantamos en la iglesia que dice, te amamos, no podemos parar, sin ti no hay vida, Jesús. Esa frase, esa canción a mí me gusta mucho por esa frase, porque es una realidad. Si Cristo no está en la ecuación, si Cristo no está metido en un asunto, ese asunto no tiene vida, por más que aparentemente pueda prosperar durante algún tiempo. El resultado eterno de eso es que se va a perder y que no va a tener nada de eco en la eternidad. Pero cuando está Jesús, todo lo que envuelve Jesús, todo lo que se cimienta en Cristo, cobra una dimensión de eternidad, de permanencia en la próxima etapa de la vida, que es la eternidad, que es cuando estamos delante de Cristo. Los esfuerzos que yo haga sin Cristo darán un tipo de fruto pasajero. El mundo se va a acabar y ahí va a quedar. Sin embargo, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo lo que nosotros hagamos cimentados en la palabra, de alguna forma va a tener un eco en la eternidad. Este estudio que estamos teniendo ahorita aquí, de 5 personas cada jueves, va a dar un fruto en lo eterno. Algo va a producir en lo eterno. Alguna enseñanza que Dios tocó en tu corazón y te permitió seguir, te abrió, que lo pudiste compartir con alguien. Va a haber eternidad de esta enseñanza, va a haber eternidad del tiempo que tú estás poniendo aquí. No va a haber eternidad, lo siento, pero de haber visto la trilogía de las guerras de las galaxias, aunque sea fan yo. De eso no hay eternidad, de eso todo lo bonito se queda aquí. De un campeonato del mundo, todo lo padre se queda aquí. De nuestro trabajo, cuando lo hacemos simplemente porque queremos ganar dinero y subsistir, aquí se va a quedar. Cuando tú haces tu trabajo como para la gloria de Dios, hay formas en las que Dios va a usar ese trabajo para él ser glorificado y tener eternidad. La eternidad es la meta del creyente. Y tú y yo, si estamos separados de Cristo, la persona que está separada de Cristo, nada puede hacer. No hay nada, no, somos incapaces. Nuestra capacidad natural como ser humano es limitadísima. Yo no puedo mantener nada de aquello que Dios me ha dado si lo intento mantener en mis fuerzas y separado de Cristo. No podemos hacerlo. Y el engaño del mundo es este. Dios es una opción más. Es una forma más en la que tú puedes lograr cosas. Es un argumento más. La gente filosófica hasta dice esta frase. Cada quien escoge la mentira que cree. Como si Cristo y Dios fueran una mentira. Entonces, para el creyente, él escoge la mentira de la religión. Para tal persona, él escoge la mentira de esto. Y al final todo es mentira, no hay nada verdadero. Eso es lo que enseña el mundo, eso es lo que es un mensaje diabólico. Porque eso es precisamente lo que Satanás hizo con Adán y Eva. No le crean a Dios, ustedes mismos van a ser sus propios dioses. Pero separados de Dios, el hombre vio que nada podía hacer. Que aún la eternidad está cerca de Dios.
que las bendiciones que tenemos de forma natural las tenemos porque nos las regala Dios, independientemente si le creemos o no. Hay bendiciones que son dadas a la humanidad para que a partir de ellas pueda caminar con Cristo, pero aún aquellas que están fuera de esto, que de la gente que no las toma, ahí están pero no las toma, llega un momento donde ya no hay más y no van a poder avanzar. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Y es entonces donde surge una pregunta, porque como creyentes muchas veces tratamos de hacer las cosas separadas de Dios. Tratamos inconscientemente, el hombre trata de separar esferas de su vida, áreas de su vida, como diciendo, esta área sí es de Dios, sí la atiende Dios, pero esta otra yo la voy a atender y yo la voy a llevar como mejor me parezca. Y no, la vida de un verdadero creyente reside en que todo lo que él hace gira alrededor de la persona de Jesús, porque separados de él nada podemos hacer, nos volvemos cristocéntricos, esa es una expresión. La iglesia es cristocéntrica, la iglesia no existe por sí sola. La iglesia no existe para sí misma, existe para Cristo y por Cristo. Tú y yo vivimos para Cristo y por Cristo. El apóstol Pablo decía, en ti nos movemos, de ti somos y en ti existimos. Jesús lo dijo de esta forma, separados de mí, nada puedes hacer. No busques la felicidad, no busques la plenitud, no busques la llenura, no busques la efectividad fuera de Jesús, porque no la vas a encontrar. La gente que busca su satisfacción fuera de Jesús, tarde o temprano llega el punto donde se da cuenta que está vacío. La gente que tiene dinero, tiene aparentemente todo lo que la gente quisiera, dinero, salud, rodeado de gente, sin ninguna necesidad, lujos y todo, y no tiene a Cristo, terminan a veces hasta desviviéndose. Uso esa frase porque luego YouTube me la va a tumbar, ¿verdad? Pero ya sabes a qué me refiero. Uno ve artistas que terminan con su vida y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo si esta persona era famosa? Cualquier lugar donde llegara le pedían una foto, económicamente tenía su vida resuelta, tenía su pareja, aparentemente todo lo que el hombre desea, él lo tenía, fama, dinero, lo que sea, pero no tenía a Cristo. Y entonces te topas con un campesino que solamente tiene unas cuantas vaquitas, vive en una casa con un techo de lámina donde se le chorrea todo el agua cada vez que llueve, donde el piso es de tierra y tal vez tiene un metate para acostarse él y su familia, pero tienen a Cristo. Y entonces ellos son tan plenos y son tan felices y hay una llenura en ellos y uno dijera, wow, pareciera que el que menos tiene, menos ocupa. Y no, es aquel que tiene a Cristo. Lo cantamos porque está en las canciones, pero a veces no ha penetrado en nuestro corazón. Cuando la canción dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, Señor, no me hace falta nada. No me hace falta nada. Yo luego me topo con gente que es una contradicción viviente. ¿Por qué? Porque son cristianos, pero están insatisfechos. Son cristianos a los que les faltan cosas, que dicen, cuando yo tenga tal, entonces, yo digo, no has comprendido. No has comprendido. No digo que no seas creyente y que no seas salvo. Aún estás en una inmadurez donde no has comprendido lo que tienes. No has comprendido que si tienes a Cristo, tienes todas las cosas. Pablo dice, ¿cómo el Padre no nos va a dar las cosas buenas si ya nos ha dado a Cristo? Y junto con Él todas las demás cosas, aquello que nos hace, que nosotros no tenemos, realmente es porque si estás en Cristo y no lo tienes, es porque no te hace falta, aunque el mundo te haya querido engañar y vender, que sí, no nos hace falta. Hoy el mundo que enseña, que tengas tu casa propia, que tengas un carro, que tengas bienes. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay en lo eterno? No me contestes con cosas del mundo porque no estamos en ese punto. ¿Qué diferencia hay de una persona que nunca tuvo una casa propia y siempre rentó?
a una persona que compró 3 casas y una semana vivía en una y otra en otra y otra en otra, a la luz de la eternidad? Ninguno de los dos se va a llevar su casa, ni la rentada ni las compradas. Sin embargo, aquel que vivió para Cristo en cualquiera de las 3 de las situaciones que sea, si él rentaba y vivía para Cristo, él va a estar en la eternidad. Y aquella persona que compró y fue rico y no tenía Cristo, se va a perder. Y al revés también. Aquel que rentó y nunca tuvo a Cristo, pues perdió la casa en la tierra y no va a tener nada en lo eterno. Aquel que estaba aquí en la tierra va a decir, ok, lo tuve, lo disfruté, pero realmente esto no me llenó y esto nunca fue lo que yo perseguía. Lo eterno es lo que importa, la morada en el cielo. Y así cada cosa. Esa frase por eso me gusta mucho, porque nos encierra y nos recuerda, es un cachetadón. Hey, fuera de Cristo, nada puedes hacer. Entonces, todo lo que yo y tú hagamos, tenemos que hacerlo ligado a Jesús, buscando cómo eso va a glorificar a Jesús. Y eso va a ser una cosa, va a hacer que lo que hagamos sea de gran excelencia, pero también va a hacer que dejemos de hacer cosas que no viene al caso que hagamos, que nos dejemos de enfocar y de cansar y de perder recursos en cosas que no viene al caso que amemos o abracemos, porque están separadas de Cristo y no van a permanecer. Sí, cuando vives con esta mentalidad en lo eterno y en aquello de buscar que todo lo que tú hagas esté ligado y realmente cimentado con Jesús, automáticamente va a haber cosas, va a haber amistades, va a haber relaciones, va a haber actividades, va a haber deseos, sueños incluso que has tenido por años, que vas a terminar diciendo, lo voy a quitar de aquí, porque si no están cimentados en Cristo, no van a dar nada. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Ahora, a mí me gusta enseñar la palabra también a la inversa. Separados de Cristo, nada puedes hacer. Pero si estás en Cristo, la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas importantes, las cosas que para ti parecen imposibles, pero que están dentro de los planes de Dios, que están dentro de los propósitos de Dios y que glorifican a Dios, entonces se pueden hacer. Porque no las haces tú, las hace Él, ¿verdad? Pero tenemos que vivir y partir de esta realidad. Separado de Él no puedo nada. Entonces yo no quiero estar separado de Él. Yo no quiero llevar mi matrimonio a como Dios me da a entender a mí. Yo quiero llevar mi matrimonio como Él quiere que lo lleve. Yo no quiero llevar mi trabajo y mis finanzas como a mí se me dé la gana. Las quiero llevar con Él, porque separado de Él no fluyen las cosas. Yo no voy a llevar nada, mis relaciones con mis hijos o con mis amigos, de alguna manera, fuera a las que el Evangelio marca. Yo no le voy a dar valor a las cosas que el mundo le da valor, le voy a dar valor a las cosas que el reino de los cielos le da valor, porque separado de Cristo nada puedo hacer. Y no me interesa si algo está fuera de Cristo, no me debe de interesar. La palabra dice que el hombre es atraído por la vanidad de los ojos, por aquello que los ojos miran como deseo, y es la vanagloria de la vida, dice la palabra, los deseos de la carne y del mundo. Y esos son deseos que están en contra de Cristo y nos atraen y nos jalan a la tentación, a la mediocridad, a la pasividad espiritual. ¿Por qué? Porque son las cosas que el mundo exalta. Y son las cosas que el creyente no abraza y que el creyente va a estar en contra de eso. Y son las cosas que nos van a definir en su momento si estamos del lado del reino o del lado del mundo. Y en esta misma temática donde Dios no maneja intermedios, Él dice, aquel que es amigo del mundo no puede ser mi amigo. Es enemigo de Dios. Si tú eres amigo de las cosas del mundo, te vuelves enemigo de Dios. Eso está en Santiago. Dice, oh almas adúlteras, ¿acaso no han entendido que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y la iglesia donde yo pastoreo se llama Cielos Abiertos, Amistad de Victoria. Esa amistad es porque tenemos una amistad entre nosotros, pero sobre todo una amistad con Dios. Imagínate qué feo llamarte enemistad de Victoria. Enemistad con Dios porque te has hecho amigo del mundo, ¿no? Tenemos que aprender esto.
Ahora, hay una parte muy importante, regresando, saltándome ya, cerrando un poco lo de separados de mí, nada podés hacer. Donde Jesús dice, el Padre limpia a aquel que da fruto. Porque el propósito del Padre, como veíamos la semana pasada, por eso agarré esta misma, para llevar esta continuidad, es que llevemos fruto. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Cada vez que hay fruto de nosotros, el Padre es glorificado. Cuando no hay fruto en nosotros, el Padre no está siendo glorificado. Y cuando el Padre ve que empiezas a dar fruto, te va a pasar por un proceso. Aquí dice lo limpiará. Hay una traducción que dice lo podará. Y cuando te metes a estudiar eso, la palabra podar tiene que ver con cortar cosas. Y la poda en los árboles con fruto es esto. Cada cierto tiempo, el agricultor, en la temporada de poda, identifica las ramas que tienen mejor fruto y les corta el follaje, les corta las hojas, le corta ramas que están de más y básicamente deja las ramas donde hay fruto, pelonas de hoja. ¿Por qué? Porque esa hoja no es fruto, es adorno, pero esa hoja sí está chupando de la savia del árbol para sobrevivir. De manera que cuando tienes un fruto y 20 hojas, esas 20 hojas están chupando recursos que podrían ir al fruto. Y lo que hace el padre es, el labrador es cortar esas hojas. ¿Para qué? Para que todos los nutrientes de nuestra relación con Cristo, al estar yo en la vid y permanecer en él, y tomar sus nutrientes, esos nutrientes no se desperdicien en cosas que ni al caso, nada que verientas, sino que se enfoquen al fruto y a producir más fruto. Ese es el proceso de la poda. Va a haber temporadas en nuestra vida donde Dios va a cortar cosas en nosotros con el propósito de que demos mejor fruto. Y ese cortar cosas a veces a nosotros no nos va a gustar. Incluso nos va a molestar. Incluso hay quienes lo va a tomar como un ataque del diablo. Incluso hay quien va a decir, Dios ya no me ama porque esto es que me está yendo. Y a veces es Dios mismo identificando que eso que está ahí está tomando de los nutrientes de la vida eterna y necesita cortarlo. Necesita venir y quitarlo. Pa, pa. Y entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en la soberanía del agricultor. Tú no ves nunca un fruto, ¿verdad? Un manzano, una vid, una uva, diciéndole al agricultor, no cortes eso. Pues no, ellos permanecen inertes ahí, simplemente existiendo, permaneciendo en la rama, pero no opinan sobre la forma en la que el agricultor lo va cuidando. Mis amados, tenemos que llegar a un punto de confianza donde si yo estoy permaneciendo en Cristo, yo debo de confiar que el Padre me está cuidando, que el labrador está viendo por mí y que las cosas que Él corte o permanezca que se me fue la palabra que quería usar, que las cosas que Él corte, las cosas que Él permita que se caigan, son porque Él está cuidando. Y eso es un grado de madurez en nuestra fe que nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, pero que es bien, como digo la palabra, es una madurez, es decir, tenemos que alcanzar eso, tenemos que ir hacia allá porque no es lo natural. No es lo que nosotros normalmente cuando Dios está cortando cosas o permite que áreas se corten, entra en nosotros un pánico, entra en nosotros una desesperación, entre nosotros una desconfianza, un enojo,
Yo me he dado cuenta que incluso amistades que Dios ha permitido que se vayan de mi vida o que Él mismo las cortó, pues eran porque no me eran buenas. Que oportunidades que yo tenía, que aún áreas de trabajo que yo tenía, cosas que yo hacía, donde Dios ha cortado, aún en el ministerio, formas en las que yo antes me podía desenvolver dentro del ministerio y que después Dios dijo, no es por ahí, es por acá. Y fue cortando, es en un cuidado, es en una supervisión, es en una protección, es en un querer que dé más fruto. Y si el árbol pudiera hablar, yo te aseguro que se quejaría porque aunque sea hoja, está pegado a ella. Cuando nos cortan áreas que no son de Dios, pero que tenemos tan arraigadas en nosotros, nos va a doler. Pero tenemos que permitir que Dios las corte. ¿Por qué? Porque cuando Él hace este trabajo, tú y yo venimos a dar más y más y más fruto. Ahora, Jesús es muy, muy práctico y dice lo siguiente en el versículo, ahorita te digo en cuál, en el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Ojo, ahora ya la indicación va, permanezcan en mí, pero también dice permanezcan en mi amor. Y luego dice, si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Esto es bien padre porque tal vez a lo largo de la enseñanza alguna pregunta que pudo venir a tu corazón es, ¿y cómo le hago para permanecer en Cristo? ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿Es conectarme cada jueves? ¿Es ir a la iglesia? ¿Es hacer las cosas de fe? ¿Qué es permanecer? Permanecer en Cristo, aquí lo dice, es permanecer y guardar sus mandamientos. Guardar su palabra. Hay una relación muy profunda que a veces no terminamos de entender entre cómo me relaciono de manera práctica con la Biblia, con la palabra de Dios, leyéndola y obedeciéndola y amándola, cómo eso se relaciona en mi relación con Cristo directamente. A veces no lo terminamos de entender. Yo oigo cristianos que me dicen, amo mucho a Dios, pero no me gusta leer la palabra. Yo digo, no has entendido. Porque la palabra es Cristo, Cristo es el verbo, es Cristo expresado en letras. Tus mandamientos, David decía, cuánto amo tus mandamientos, amo tu ley, me complazco en ella de día y de noche. Permanecer en Cristo tiene que ver con aprender a ir a la palabra y permanecer en ella día a día, leerla con continuidad, amarla, estudiarla, obedecerla. Lo que Dios nos vaya revelando, eso empezar a hacerlo desde ya, no que el lunes, no que el próximo, que empiece el nuevo año, no. Descubro algo en la palabra y lo empiezo a poner en práctica, descubro en la palabra que algo no está bien y lo empiezo a abandonar y a dejar y a luchar en contra de ello y me voy ajustando a sus mandamientos, porque permanecer en Cristo es permanecer en sus mandamientos. Es muy práctico el evangelio. Jesús lo mismo dijo, pero si permanecen en mí, son verdaderamente mis discípulos. Si no permanecemos en Él, nada podemos hacer, pero aparte no somos discípulos de verdad. ¿Y cómo es permanecer en Él? Permanece en sus mandamientos. Así de sencillo. No es cuánto sientes que lo amas, aunque tus emociones son importantes. Yo no anulo las emociones. Pero hay veces que yo no siento nada bonito al hacer sus mandamientos, porque hay mandamientos que no se siente bonito hacer. Perdonar al que te ofende no se siente bonito, no se disfruta. Se disfruta más otras cosas, se disfruta más, qué sé yo, orar por un enfermo y ver que se sane. Eso está con ganas. Pero amar al que te lastima, bendecir al que te persigue, abstenerte de los deseos de la carne, abstenerte de lo que tu cuerpo disfruta tanto, de lo que tu mente disfruta tanto, decir, no, esto ya no es para mí. Perdonar a gente que te ha ofendido y que tú tienes todas las de la ley para estar enojado y ver a Cristo que en la cruz decía, perdona a los padres porque no saben lo que hacen y te deja sin armas.
Y entonces hacer lo que se debe de hacer simplemente no está padre. Y la mayoría de nosotros, yo incluido, yo aquí estoy bien incluido y bien atorado también. Buscamos mil y unas justificaciones de por qué no estoy haciendo lo que Dios me dijo que tenía que hacer y cómo en mí hay una excepción para que yo pueda no estarlo haciendo. Pero eso es un autoengaño. Por eso la palabra dice, no se engañan. No caigas en el engaño. Cuídate de no engañar. Hasta tú mismo te puedes engañar. ¿Por qué? Porque la vida es verdadera y lo verdadero es tajante. Y lo tajante es la palabra. Y en la palabra tú permaneces en él. De forma práctica, de forma sistemática. Entonces, yo te animo a que veamos el mundo a través de los ojos de aquello donde si está fuera de Cristo ni siquiera valdría la pena que yo me esfuerce en eso. Y si yo puedo hacer que aquello que estoy haciendo glorifique a Cristo, entonces es algo loable y me puedo esforzar en ello para glorificar a Dios, no solo para esforzarme en ello, sino para glorificar a Dios. Tu trabajo, tu familia, aún hobbies, aún tiempo de esparcimiento puede ser 100% santo y puede glorificar a Dios. Y hay otro que ni al caso que hagamos, y hay otro que pues lo puedes hacer, tal vez no es pecado, pero hasta ahí va a quedar, no va a dar ningún fruto. Y tú y yo queremos a esas alturas de la vida, el que ya está bien viejo, ¿no? Pero a esas alturas de la vida, yo lo que quiero es aprovechar el tiempo para dar fruto y dejar de perder, porque si de por sí siento que no tengo tiempo, entre el trabajo, entre la casa, entre mis atenciones a la iglesia, entre mis obligaciones para mi familia, mi esposa e hijos, entre mis obligaciones para mis hermanas y mi mamá, no me queda tiempo como para estarlo perdiendo en tonterías. Por eso tenemos que esforzarnos y enfocarnos en estar abrazando su palabra. ¿Ok? Voy a parar a este punto. Hasta aquí vamos a dejar la enseñanza de ahorita. Voy a proceder a cortar la grabación. Y bueno, ya los puedo escuchar. Si tienen alguna duda, pregunta, o nos podemos también despedir. Pero por lo pronto déjenme dejar de grabar.